bienvenidos a esta nueva edición que se enmarca dentro del Festival de Folclore, con el que ya la Universidad de Cádiz pues, lleva una andadura recorrida bastante significativa y con los que colaboramos anualmente en una conferencia que ponga de relieve desde el punto de vista universitario de la relevancia del folclore en general. Me acompaña Rafael Gallé como representante de la organización del Festival de Folclore, Isabel Morales, que presentará a nuestro conferenciante, que es José Luis Puerto, al que agradezco pues desde ya todas las molestias que se ha tomado en venir aquí, y porque bueno, es un viajecito un poquito largo el que ha tenido que hacer, pero sin duda pues nos satisfará a todos con su intervención. Y desde luego, pues como siempre, pues agradecer tanto a la organización del festival como al ayuntamiento y al resto de los patrocinadores pues que se cuente una vez más con la Universidad de Cádiz para organizar este tipo de eventos. Así que, sin más, le doy la palabra a Rafael Gallé. Señora vicerrectora, señora directora general, queridos José Luis, queridos amigos, solo voy a robar un par de minutos de vuestro tiempo para agradeceros vuestra presencia en este acto, para agradecer a don José Luis que haya aceptado esta invitación. Para nosotros es un verdadero placer contar con tu presencia. Estoy seguro de que vamos a disfrutar con su intervención. Pero sobre todo para agradecer públicamente al vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz y muy especialmente a sus principales pilares, a la señora vicerrectora María Tacán y a Isabel Morales, directora general de Actividades Culturales, el apoyo incondicional que desde la institución ha mostrado siempre al festival. Es el nuestro, si no el único, uno de los pocos festivales de folclore nacionales en los que la universidad está directamente implicada en sus actividades. Y es para nosotros un orgullo, para mí y para otros miembros de la organización del festival, por razones obvias, un orgullo que hayamos sabido conservar durante tantos años este vínculo entre la universidad y el festival. Un vínculo que queremos seguir manteniendo, que queremos que vaya más, que cristalice en forma de seminario o de curso de verano. Sabemos que estamos en época de vacas flacas y a lo mejor no es ahora el momento, pero sí para el 12, para que coincida además con nuestro 30º aniversario, estamos dispuestos a colaborar con cualquier iniciativa. Porque este vínculo nos ha permitido disfrutar durante más de 20 años de seminarios, conciertos, representaciones teatrales, nos viene una memoria Cabasar, Los Barbas, Los Constantín, y una larga lista de ilustres conferencias, ¿no? Carlos Cano, Antonio Rodríguez Almodóvar, Ana Pellegrini, Luis Benítez y un buen número de compañeros de la universidad, ¿no? También Pedro Payán, Hernández Herrero, Alberto Ramos, Virtudes Atero, por citar solo. Pues bien, hoy añadimos un número más a nuestra nómina, don José Luis Puerto Hernández, que a buen seguro nos va a regalar unos momentos de edición y entretenimiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Isabel Morales. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este vicerrectorado de Extensión Universitaria. Reitero el agradecimiento que ha expresado la vicerrectora por seguir permaneciendo fieles a esta cita anual del Festival de Folclore en la universidad. Yo voy a hacer una presentación muy breve de nuestro conferenciante porque creo que además lo que más nos interesa es escucharlo, pero entendíamos que una figura como la de José Luis Puerto merecía de alguna manera y a modo de tributo, que así lo entienda, una breve síntesis que de alguna manera recopilar toda la andadura que José Luis ha hecho a través de su trayectoria por el folclore y por la literatura. José Luis Puerto posee una polifacética trayectoria profesional
que le ha llevado por las sendas de la escritura, la docencia, la investigación, la traducción y el ensayo. Este salmantino, afrontado en León, ha dedicado su vida a la palabra con mayúscula, al cultivo de la palabra y a la difusión de la palabra. Su implicación con la poesía y la literatura ha sido objeto y también ha ido tejiendo con el tiempo una tupida red en cuya trama se entrecruzan las más diversas temáticas y perspectivas, desde la que se deja entrever, entre otras muchas cosas, un profundo conocimiento de la poesía de todos los tiempos, de los poetas contemporáneos y tradicionales, de la tradición oral y de la literatura popular. Un compromiso del que surgen paulatinamente como frutos maduros sus obras poéticas, sus incursiones en la narrativa, la dirección y participación, tanto con trabajos de creación como con trabajos críticos en revistas y colecciones literarias, cito algunas, Encuentros, Pavesa, Hojas de Poesía, Cuadernos del Noroeste, o la colección de arte y literatura plástica y palabra, editada esta última por la Universidad de León, así como numerosas colaboraciones. Si nos centramos en su ensayo, Rito Festivo, Cuentos de la tradición oral en la Sierra de Francia, el cuento literario en Castilla y León, Fascinación del mundo, motivos legendarios tradicionales, todo ello dejan traducir de alguna manera su pasión por la investigación del folclore y de la tradición, así como demuestran un meritorio esfuerzo por divulgar y difundir, por rescatar y salvar del olvido nuestra memoria colectiva. Cierro esta breve presentación con una cita que José Luis Puerto escribió en su artículo El tejedor de las palabras, una especie de manifiesto creativo sobre su condición de poeta y de escritor, que creo que contiene mucho de su espíritu, no solamente en el terreno literario, sino también en este terreno de la investigación y de la indagación del folclore. La palabra manifiesta literalmente la palabra poética, conectada con los lenguajes que desde lo antiguo y desde el presente tratan de expresar lo sagrado en ese viaje a la semilla, a lo primordial, al centro en el que acaso consiste la más hermosa tentativa del ser humano en su paso por el mundo. Creo que con esto tenemos un breve perfil del autor y lo que resta es darle la palabra. Buenas tardes a todos. Me es muy grato estar aquí. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de Cádiz y a estas dos profesoras representantes de ella esta tarde, Marieta, Maribel, y con una presentación tan generosa, a la vez que a esta asociación que promueve un poco los estudios y la actividad del folclore en Cádiz, que me parece que es siempre algo de un gran interés. Mi vinculación con Andalucía viene de antiguo. Yo, de hecho, cuando terminé el servicio militar, el primer lugar donde di clase fue en Sevilla. Estuve 7 cursos de docencia en Sevilla y sigo teniendo una vinculación con Andalucía muy grande. Cuando hacía ya el servicio militar, el mes que tuve de permiso, lo hice en Galicia, en Orense, bajé a Sevilla a ver a unos tíos míos que vivían allí, y un amigo me dijo un día que se presentaba en Cádiz, en una feria del libro que tenía lugar en el mes de agosto de 1976, un libro, Cádiz, Nueva Poesía, que estaba prologado por Carlos Edmundo de Ory. Eran los jóvenes poetas, pues José Ramón Ripoll, Jesús Fernández Palacios y otra serie de poetas que son luego amigos míos. Y a mí me llamó mucho la atención la figura de Carlos Edmundo de Ory, porque me parecía un hombre salido de la estratosfera. Luego ya me di cuenta de que vivía y habitaba efectivamente en una estratosfera poética muy fascinante y muy interesante. En plena dictadura, en pleno franquismo, su rebeldía, su espíritu de protesta le habían llevado a articular un movimiento poético que era mucho más rebelde que toda la poesía social que entonces se pudiera estar haciendo, con todas las dificultades, el postismo. Luego he tenido otras fortunas vinculadas con Cádiz, y es que por no sé qué avatares, todo en mi vida siempre es azaroso, resulta que a final de los años 80, cuando el rector de la Universidad Complutense, Gustavo Villapalos, planteó los cursos de verano del Escorial, que tuvieron tanto predicamento y tanto auge
pues no sé por qué, yo me nombraron secretario de los cursos de poesía y tuve la fortuna de ser en aquellos cursos de verano del Escorial nada menos que secretario de Rafael Alberti, que me sacó por ahí en algunas páginas de La Arboleda Perdida, con Benjamín Prado y en fin toda otra serie de personas que estaban. Y recuerdo que siempre acompañaba a Alberti un poeta comunista que había estado 23 años en la cárcel y que ahora está de actualidad porque acaba de sacar sus memorias, que es Marcos Ana, que ahora acaba de, como digo, de publicar su libro de memorias, Decidme cómo es un árbol, que está teniendo bastante éxito, incluso está siendo ya traducido a los principales idiomas de la Europa occidental. Yo quizás por mi origen soy de la Alberca, de un pueblo salmantino, limitando con Extremadura, de un pueblo donde lo ancestral está siempre muy vivo, pues toda esa ancestralidad quizá la he vivido y he formado parte de ella también. Entonces a mí una de las cosas que más me interesa es, como hablaba Maribel, es el mundo de la memoria colectiva, la memoria tradicional, y sobre todo es ver cómo funciona el imaginario del ser humano y cómo el ser humano verbaliza el imaginario a través de distintos elementos. Este imaginario del ser humano, que por ejemplo está siendo muy bien estudiado ya desde hace años por los franceses, que son siempre en el ámbito de las ciencias sociales quienes han ido marcando la pauta ella desde después de la Segunda Guerra Mundial, pues todos los estudios que hizo Gastón Bachelard sobre el imaginario, sobre la poesía, luego se han continuado por un antropólogo, filósofo, Gilbert Durán, que tiene un libro excelente titulado Las estructuras antropológicas del imaginario, donde de alguna manera también hace incursión en el mundo de la leyenda. Del mundo de la leyenda es de lo que yo quiero hablar esta tarde. El mundo de la leyenda parte un poco siempre de la mirada fascinada, de la mirada mágica, de una mirada no racional sobre el mundo, que es la mirada que normalmente ha tenido siempre el pueblo. Yo quería partir de una serie de citas para ver cómo es esta mirada mágica, esta mirada marcada por la admiración, por el asombro ante el mundo, que es lo que da lugar a las leyendas. Ya en el Evangelio de Mateo se dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo es limpio, todo tu cuerpo será luminoso. Hay por tanto una mirada luminosa. Esa mirada luminosa da lugar al nacimiento de la leyenda. O un narrador que ha sido premio Cervantes hace pocos años, un narrador abulense, dice: lo que yo he notado es que cuando llegas a mayor ya no tienes los mismos ojos que antes para mirar las cosas, y no me refiero a nada de la vista. De alguna manera Jiménez Lozano habla también de un tipo de mirada que da lugar a la leyenda, que es la mirada niña. El ser humano en la infancia del mundo, y hay muchos seres humanos que están en la infancia del mundo y muchos colectivos, ven la realidad desde un punto de vista maravillosos. La gente se queda maravillada ante lo que ve y a partir de ahí surge también la leyenda. O un gran lingüista alemán del 19, el que creó el método de indagación de la realidad tan válido y tan valioso para la etnografía como ha sido Max Miller, en su mitología comparada dice: en otro tiempo la facultad de admirar era la mayor bendición concedida a la especie humana. La mirada llena de admiración es otro de los elementos que da lugar al nacimiento de la leyenda. Yo quería hablar de la leyenda como género, como una de las tradiciones orales, primero dar un pequeño marco teórico para luego después hablar de distintos motivos legendarios, de algunos motivos legendarios que quisiera poner un poco como ejemplo de lo que digo. La leyenda, por supuesto, es una de las tradiciones orales, quizá no de las más estudiadas, porque las tradiciones orales se podrían clasificar de muchas maneras, pero a mí me gustaría partir de una dualidad que da lugar a una clasificación, me parece que muy pertinente. Sería el canto y el cuento. Cuando vamos al terreno del canto, ahí nos van a surgir, por ejemplo, pues todos los cantares tradicionales de todo tipo, profanos, religiosos, que luego partirían o habría un sinfín de clasificaciones.
También cuando nos vamos al terreno del canto nos encontramos con el romancero, con los romances. En estos últimos años, sobre todo a través de la cátedra Antonio Machado y de otro tipo de profesores, de estudiosos, el romancero andaluz ha sido muy bien recogido. Por tanto, el canto, el romancero, pero el romancero es canto y es cuento a la vez, porque es un canto que nos cuenta una historia de tipo heroico, de tipo novelesco, de tipo lírico, de tipo religioso, del tipo que sea. Y luego el cuento nos encontraríamos, por una parte, con el mito nos cuenta algo, nos encontraríamos con el cuento propiamente dicho y nos encontraríamos también con las leyendas. Vamos a ver el término leyenda, qué etimología tiene, qué significado tiene, para partir un poco de este terreno en el que estamos. El idioma alemán distingue dos términos, que sería el término Sage, que es leyenda folclórica para ellos, y el término legende escrito, que sería la leyenda hagiográfica, la leyenda en torno a algún santo, la leyenda religiosa. Por tanto, habría dos términos: leyenda folclórica, leyenda hagiográfica. Las lenguas románicas no tienen esa distinción y usan siempre el mismo término, leyenda, derivado del latín, para ambos tipos, tanto para la leyenda folclórica como para la leyenda hagiográfica o de tipo religioso. Joan Corominas, que ha sido el que ha estudiado siempre el origen de las palabras en castellano cuando están documentadas en el idioma, dice que el término leyenda en nuestro idioma se documenta, aparece por primera vez entre 1220 y 1250. La leyenda, la palabra leyenda, en su acepción etimológica y medieval, sería etimológicamente lo que se lee, lo que debe ser leído, y lo que debe ser leído en una sociedad teocéntrica donde todo gira en torno a lo divino, en torno a Dios, sería la vida de un santo. De ahí ese auge de las hagiografías, de ahí ese auge de las leyendas de la Virgen, que tienen tantas expresiones en todas las literaturas occidentales, en francés, en castellano, con Berceo, etc. Por tanto, la leyenda en la Edad Media casi siempre tiene un contexto religioso. Si nos vamos ya al diccionario de autoridades, que es el primer diccionario de la Real Academia Española, en el tomo cuarto de 1734, también de leyenda se nos da la misma acepción que tenía en la Edad Media. Dice: leyenda se toma también por la historia u otra materia que se lee. Por tanto, leyenda etimológicamente es aquello que se lee. Pero hay otro sentido de leyenda que empieza con el romanticismo. El romanticismo, ya sabéis, que supone una recuperación, una revalorización que empieza en Alemania, pero después se va extendiendo por toda Europa, de las culturas y la cultura autóctona tradicional del pueblo, y entonces ya leyenda empieza a tener otro significado, el significado de tradición oral narrativa viva en el pueblo. Pero esta acepción es muy reciente, no aparece hasta el siglo XIX y es herencia indudablemente del romanticismo. Ya sabemos que el folclore como ciencia se crea en Inglaterra hacia mitad del siglo XIX y luego va irradiando a toda Europa. Uno de los primeros folcloristas españoles que de alguna manera importa a España la ciencia del folclore es el padre de Antonio Machado, del poeta Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, con su famoso folclore andaluz, todos esos tomos y toda otra serie de folcloristas andaluces que lo acompañan, o también a veces extremeños que publican otra especie de publicación periódica que se llama Folclore Bético Freixnense, donde hay tradiciones recogidas en Andalucía, pero también en Extremadura. Y recordemos que una de las pioneras también un poco de las recogidas folclóricas en España es Fernán Caballero, que recoge tantas tradiciones de la provincia de Cádiz, de Bornos y de toda otra serie de zonas que ella conoce y donde ella vive. Y ya en el 19, una vez que el término leyenda significa ya tradición oral narrativa viva en el pueblo, el propio Gustavo Adolfo Bécquer, otro andaluz, en su tomo de leyendas, hay una de ellas que se desarrolla en Aragón, titulada La Cueva de la Mora,
donde de algún modo ya nos marca qué es el territorio de la leyenda y qué es el territorio de la indagación en la leyenda. Dice Becker: por la explicación de aquel buen hombre, es un campesino que podaba unas viñas con el que él se encuentra, vine en conocimiento de que acerca del castillo árabe y del subterráneo que yo ponía en comunicación con él, había alguna historia. Y como yo soy muy amigo de oír todas estas tradiciones, especialmente de labios de la gente de pueblo, le supliqué me la refiriese, lo cual hizo, poco más o menos, en los mismos términos que yo, a mi vez, se la voy a referir a mis lectores. Este breve texto de una de las leyendas de Becker es muy interesante porque nos habla de alguna manera de los tres elementos ya de la recogida de las leyendas. Por una parte, la figura de un colector, de un erudito, de un investigador interesado en recoger las leyendas. Este colector es el mismo poeta. Dice: soy muy amigo de oír todas estas tradiciones. El segundo elemento, para que una leyenda sea posible, es la presencia de un informante que la albergue en su memoria. Dice, de labios, dice, le gusta oír estas tradiciones a Becker de labios de la gente de pueblo. Por tanto, el pueblo es el depositario de las leyendas, de la memoria de las leyendas. Y luego ya sería la transcripción de la leyenda a la hora de editarla. El texto transcrito, que sería el otro elemento importante. Dice, yo a mi vez se la voy a referir a mis lectores. Quizá dentro un poco de la recogida de las tradiciones orales tendríamos que decir cómo en la cultura europea, en toda la Europa occidental, el primer momento en el que desde la cultura, vamos a decirlo así, entre comillas, oficial, o desde el ámbito culto, se atiende a las tradiciones populares ya desde el Renacimiento. Son los humanistas los primeros que empiezan a recoger tradiciones populares. En España, por ejemplo, los musicólogos de cortesanos de la corte recogen las cancioncillas que el pueblo cantaba, las transcriben y las publican en los grandes cancioneros. El cancionero de Palacio es un buen ejemplo. Un segundo momento, por tanto el momento del humanismo sería el primero, particularmente los refranes, las paremias, como el maestro Correas, el propio Erasmo de Róterdam, que recoge, estudia y edita los proverbios, las paremias, los refranes. Es decir, en toda la Europa renacentista el humanismo ya dirige por primera vez su mirada hacia esa memoria del pueblo, hacia las tradiciones orales. El segundo momento sería el momento romántico, ya sería por tanto el momento costumbrista del folclorismo, donde está Fernán Caballero, donde están los pioneros del folclore, Antonio Machado y Álvarez, Demófilo, etc. Y luego ya el tercer momento, que luego en el siglo XX se va desarrollando ella de una manera científica y se va haciendo a través de distintas escuelas, sería lo que se llamaría la escuela filológica, que en España la crea particularmente Menéndez Pidal, que centra sobre todo su atención en torno a la recogida del romancero. Bueno, pues bien, la leyenda, con el significado de tradición oral narrativa viva en el pueblo, ya la recoge la edición del Diccionario de la Real Academia de 1884, y se nos define como narración tradicional que no se ajusta a la verdad histórica. Y a partir ya desde ese momento es un poco el elemento de definición que tiene la leyenda. En todas estas definiciones, desde el romanticismo para acá, habría distintos rasgos definidores de la leyenda. Por una parte, sería un tipo de etnotexto, un texto creado por el pueblo, texto transmitido oralmente, que tendría algún elemento narrativo, tendría una vida activa en la tradición, el elemento tradicional también sería importante, y el otro elemento importante sería el elemento maravilloso, no se ajusta a la realidad. Por tanto, podríamos definir la leyenda como narración tradicional de tipo maravilloso. Bien, pero tendríamos de alguna manera que deslindar la leyenda de lo que son los géneros narrativos tradicionales. Tendríamos que deslindarla del mito por una parte y del cuento por otra. ¿Qué rasgos tendría el mito? Arnold van Gennep, el gran antropólogo y etnógrafo francés, define el mito del siguiente modo.
Dice leyenda localizada en regiones y tiempos fuera del alcance humano y de personajes divinos. Por tanto, el mito sería una narración primordial que remitiría a un espacio y a un tiempo sagrado de los orígenes, in illo tempore, como dice Mircea Eliade, hace mucho tiempo, que nos habla de los dioses y de acontecimientos que fundamentan una comunidad humana y por tanto tienen un valor ejemplar para los miembros de esa comunidad. Sobre el mito se ha reflexionado mucho, han reflexionado antropólogos, filósofos, estudiosos de la literatura. Por ejemplo, un americano como George Steiner, judío norteamericano, en Lenguaje y Silencio, hace una reflexión sobre el mito muy interesante. Dice: hemos acabado por darnos cuenta de que los mitos se encuentran entre los órdenes de experiencia más directos y sutiles. Vuelven a poner en escena momentos de verdades o crisis memorables en el discurso de la condición humana. Aunque la mitología es algo más que historia hecha recuerdo, pues el mitógrafo, el poeta, es el historiador de lo inconsciente. Esto es lo que da a los grandes mitos su obsesiva universalidad. Desde los terrores milenaristas de finales del siglo X, cuando se esperaba de un momento a otro la segunda venida de Cristo, no ha habido época más obsesionada por la imaginación mítica que la nuestra. Y efectivamente, todo el estudio de los mitos que hay en nuestra época es muy variado y es muy interesante. Bien, el mito, por tanto, sería un tipo de narración extraordinaria. El mito nace como respuesta a lo que se ha llamado el mitologema. ¿Qué sería el mitologema? La pregunta que se hace el ser humano y que no tiene contestación racional. Por ejemplo, serían mitologemas que dan lugar a distintos tipos de mitos en las distintas culturas. La creación y la existencia del universo da lugar a mitos, la vida y la muerte, la sucesión del tiempo, la existencia de hombres y de animales, la situación del hombre en el cosmos, las diferencias de razas y de especies dan lugar también a mitos, las diferentes ocupaciones de hombres y de mujeres, la relación entre los sexos, la lucha entre el bien y el mal, lo sagrado, lo profano, sobre lo que ha teorizado tanto Mircea Eliade. Y hay un mitógrafo norteamericano, Joseph Campbell, que ha hecho una recopilación y una publicación que está en Alianza, editado y traducido en español en Alianza, sobre los mitos de todas las culturas, de todos los continentes, de todas las razas, que es fascinante. Lleva además un título con una imagen muy poderosa: Las máscaras de Dios. En definitiva, el mito nace de esa mirada del ser humano asombrada, fascinada, en definitiva, ante lo sagrado, ante todo aquello que más nos importa. Bien, esto sería el territorio del mito. También habría que deslindar las leyendas del territorio del cuento tradicional. Que, por cierto, la provincia de Cádiz tiene, yo creo que bastante bien recogidos los cuentos de tradición oral. Hay una edición de los años 40 de Arcadio Larrea Palacín, un aragonés que vivió también en el Sahara y que lo estudió y que tiene un tomo en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Cuentos Gaditanos. Y luego ahora hay dos profesores que comentaba yo ahora, Pérez